¿Qué tal amigos amantes del bonsái? Y bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy voy a trabajar con este hermoso Brasil o Campeche, como se le conoce también comúnmente, que como verán aquí hay un futuro literati. Hoy quiero centrarme un poco ya en lo que es selección de ramas, selección del frente y obviamente un primer acomodo. Va a ser un trabajo sencillo, una primera estructura porque son brotes muy largos, muy sencillos, sin ramificación, que ya antes de que se me vuelvan muy gruesos y ya no los pueda doblar, debo empezar a hacer esto ya. Entonces el trabajo de hoy va a ser una primera intervención para luego en un segundo video a un futuro corto o mediano ir fomentando ya lo que es ramificación y pensar en una maceta para este arbolito. Tengo un par de detalles que tomar en consideración respecto al frente y uno de ellos justamente es el leve movimiento que tiene la línea de tronco. Y importante recordar siempre que cada curva cuenta. No tiene que ser precisamente una curva muy grande, una curva muy pronunciada, pero cualquier leve insinuación de movimiento puede servir para agregarle un extra a nuestra composición, a nuestro diseño y obviamente a la estética y a lo que queramos contar del diseño que estamos haciendo con este árbol. Y es que justamente con este frente seleccionado podemos ver una característica importante del árbol y es que hay una leve curva acá, seguido hay una leve curva acá y se vuelve a repetir otra curva aquí. Entonces tengo una, dos, tres curvas acá que son las que yo puedo aprovechar que no se ven propiamente si pongo este frente de acá. Obviamente ya ahí las curvas no se ven. Volviendo al frente posible, yo tengo, como le digo, tres curvas que aprovechar. Y unido a eso, tengo acá una gamba, una veta entre lo que son las venas vivas que me acentúa un poco más el movimiento. Puede haber una acá y puede haber otra justamente aquí que yo más adelante puedo ir tallando, puedo ir quitando corteza porque tengo vena viva aquí, tengo vena viva acá y otra vena viva aquí atrás que no se ve. Pero si yo resalto o descortezo un poco esta parte y descortezo esta otra parte aquí y tengo todavía otra parte acá que resaltar, voy a acentuar todavía más el movimiento del tronco que se va a ver siempre recto, pero este detalle y este otro de acá van a hacer que se vea todavía más dinámico el movimiento, mejorando todavía más la estética de este trabajo. Ok, ya dicho eso y analizado todo lo que responde a lo que es el frente, las características del árbol, vamos a empezar entonces a seleccionar las ramas que voy a utilizar para el diseño. Y es que algunas ramitas obviamente están sobrando, no muchas, pero sí. Recordemos también que un literati es un árbol delgado, con movimiento, ojalá, y con poco follaje. Y esto me va súper bien porque la hoja del Brasil o del Campeche es pequeña, es menudita y me va a servir a hacer copas de follaje densas, pequeñas, compactas y me van a ayudar mucho a lo que es la composición que quiero realizar hoy. Tengo una tarea difícil y es poder crear acá el ápice porque tengo que bajar algunas ramas, no sé cómo me va a ir, vamos a tal vez dejarlo marcado, pero probablemente no se vea del todo terminado. Y obviamente la primera rama que necesito es esta, una rama principal que tengo acá. No necesariamente tiene que ser, voy a dejarla en caso de, pero yo podría también utilizar esta rama de aquí y hacer el ápice como solamente una copita de follaje aquí y quitar esta para darle al árbol todavía una sensación de árbol más alto, más estilizado. Vamos a ver, entonces de momento la voy a dejar. Lo que sí voy a quitar son estos brotes cortos y pequeños que hay aquí en medio de los otros nacimientos que tal vez no se desarrollaron, que tal vez no han tenido la oportunidad de crecer. Voy a limpiar un poco el nacimiento de cada rama para que me sea un poco más sencillo poderlo alambrar y quitar cualquier otra ramilla que esté por ahí sin desarrollar, sabiendo que no la voy a ocupar. Esta limpieza es importante prácticamente en cualquier trabajo de alambrado. Siempre el nacimiento de la rama, unos centímetros después del nacimiento, es importante limpiarlo para que no cueste el alambrado. Siempre es bueno poder trabajar con un poquito más de limpieza, con un poquito más de orden
Entonces, este tipo de cosas es necesario e importante realizarlo. Vamos a continuar acá y viendo ya esto, tengo dos ramas aquí que obviamente no voy a necesitar. Entonces puedo quitar una. Viendo esto, ahora que ya lo limpié un poco más, veo que me quedaría un espacio muy grande entre una y otra y sigo dudando entonces si voy a utilizar la rama o no. Igual voy a dejarlas, una de las dos se tiene que ir en caso que quiera usarlas. Voy a dejarlas ahí como un plan B en caso que vaya a ocupar. Tengo una rama trasera que me va súper bien. Tengo una rama frontal, tengo dos ramas laterales que todavía no sé cuál voy a utilizar. Un brotecillo por ahí que del todo no voy a ocupar. Esto tiene espinas, así es que tengan cuidado cuando lo manipulen porque duele. Si alguien alguna vez se ha espinado con un campeche, saben de lo que estoy hablando. Duele y duele bastante. Tengo amigos conocidos que le huyen a trabajar con árboles con espinas por razones más que obvias, pero es un tema casi que de gustos. Así es que vamos a ir limpiando, haciendo un poquito de espacio para ver con qué contamos, con qué podemos trabajar y con qué no. Ok, ya yo tengo el árbol limpio, por lo menos las ramas que a primera vista sé que no van a servir. Esto está medio chueco, la maceta, no sé por qué está como abombada, pero por eso es que se baila un poquillo en la mesa. No es falta de anclaje, el árbol está seguro, está fijo, pero es la maceta que no está ayudando mucho. Ya tengo entonces el árbol limpio y ahora es donde tengo que tomar la decisión si trabajo solamente con esta área o incluyo esta área acá. ¿O qué me toma la decisión? ¿Qué me hace decidirme por una cosa o por la otra? Pues de alguna manera hasta el gusto, porque yo podría perfectamente sí utilizar esta rama, aunque esta rama me llegaría muy aquí. Tengo un espacio muy fuerte acá que debería ir llenando con algo, no sé si lo lograré. Aprovecho que hay una curva hacia afuera y me permite tener esta rama acá. Lo mismo esta de acá, que me permitiría tener una mejor rama. Recordemos que los Literati son árboles con poco follaje, ramas cortas, etcétera, etcétera. Ok, creo que así estamos bien. Voy a poner alambre. No he cortado longitudes, obviamente. Siempre les digo, despejen un poco la zona de trabajo. Entonces, yo sé que de estas ramas lo que ocupo tal vez es un pedacito no mayor que esto o esto, si acaso. Entonces, yo puedo despejar un poco el área de trabajo y reducir esto a la mitad si quisiera, para poder trabajar un poco más en orden, no sentirse tan abrumado con tanta longitud para que no haya mayor problema. Entonces yo puedo ir recortando un poco, puedo ir bajando un poquito la altura y eso me va a permitir de alguna manera sentirme más cómodo. No sé si a usted le funcionará, pero al menos a mí sí. Me hace sentirme un poco más cómodo, ver un poco el panorama más claro y me ayuda a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, ya con esto yo puedo ir más o menos viendo con qué puedo ir trabajando, qué puedo ir quitando, qué puedo ir dejando. Vea que estas no las toqué y ahora sí, voy a poner alambre, voy a empezar a jugar con formas, voy a empezar a jugar con el árbol como tal, a ver qué diseño nos sale por acá. Continuamos. Ok, ya tengo el árbol alambrado en su totalidad. Y bueno, vamos a ver qué diseño o qué acomodo nos sale de acá. Recordemos siempre que vamos a acomodar ramas, hacer cualquier diseño, es importante trabajar viendo el árbol completamente de frente para que no vayamos a confundir las cosas. Siempre va a ser importante poder ver el árbol de frente, dimensionar cómo lo estamos viendo y poderlo trabajar. Yo voy a empezar con, obviamente, la primera rama, con la cual voy a darle un poco de movimiento, no mucho, la verdad, pero sí quiero
concentrarme un poquito en darle un movimiento interesante, sinuoso, pero a la vez llamativo, que me permita poder manejarlo de una mejor manera, tratando de que me queden brotes a lo largo de cada curva que voy haciendo, que me vayan quedando brotecitos en las curvas, afuera de cada curva. Esta otra me va a quedar en un plano un poco más trasero, con el cual voy a poder acompañar un poco mejor esa rama, y le voy a dar un poquito más de profundidad, siendo la primera rama la voy a acompañar en un plano más profundo, y eso me va a ayudar a que el árbol se vea mejor. Cada una en su sitio. Ok. Y esta la vamos a cerrar un poco más para poder complementarla con ella. Siento que está muy larga, pero ahorita vamos a recortarlas. Esta ramita al frente es súper importante. Recordemos, si a todo le damos, si arrancamos con movimiento en un lado, debemos reproducir el mismo movimiento en todas. Eso es súper, súper importante. Y me estoy guiando por las líneas de las vetas, de las venas, para poderlo manejar bien. No perder el frente. Esta la voy a tirar un poco más para atrás junto con esta, y con esta voy a sacar la rama secundaria. El Brasil es bastante flexible a este grado de maduración de la rama. Ya cuando ha lignificado un poco más, sí se torna un poquito más duro, más complicado de mover. De hecho, estuve muy cerca de perder la opción de darle estos movimientos, porque ya se estaba lignificando mucho. Entonces ya ahí se me estaba un poco complicando la situación. Pero logramos, afortunadamente, a tiempo poderlo acomodar. Ok. Y seguimos dándoles movimiento ahí para que se pueda ver mejor. Ya cuando esto lignifica lo suficiente y se mantiene en su posición, pues ya ahí sí va a ser bastante complicado poderlo manipular. Voy simplemente a acomodar las ramas y luego poderles recortar para que puedan tener ya la longitud necesaria. Ahí tenemos este plano y este otro acá. Y ahí más o menos se van viendo los planos. ¿Ok? Obviamente esto tiene que ser un poquito más corto, darle más poder a esta, un poquito menos a ella, y aquí tratar de reducirlo lo más que se pueda, que va a estar un poquito complicado. Un poquito complicado, no mucho, pero poder sacar un ápice de aquí va a estar más o menos complicadillo. Y ya con eso. Ok. Muy bien. Vamos ya a tratar de... Ya que ya tengo la estructura básica,
Ya tengo aquí la primera, la segunda, tengo la primera acá, tengo un espacio vacío muy alto acá, muy grande, que tengo que rellenar más o menos por aquí, no al mismo nivel, pero sí tal vez un poco más alto, y de aquí sacar el ápice. Para eso tengo una, dos, tres, cuatro, seis ramas con las que tengo que tratar de sacar este triangulito bonito con el que me permita llenar ese hueco que quedó ahí. Ven, ahí ya saqué una, pero esta la voy a dejar, tratar de fomentar un poco más la profundidad aquí. Ahorita recortamos bien, nada más vamos a darle movimiento. Cuando esto lignifique y ya la rama se quede en posición, se va a ver muy muy bonita. Ahí, un poquito más abajo, ya por ahí. Vamos a ver, ajá. Y esta la vamos a tirar un poco más al frente para poder continuar llenando ese espacio que dejé al bajar las otras ramas. Y complementarlo mejor. Me parece que ahí, ¿lo ven? Y ahí llené el espacio vacío grande que tenía aquí. Y ahora, de aquí, ya que cubrí este espacio que tengo acá, tengo que poder sacar el triangulito del ápice. Obviamente no va a ser un ápice definido porque no tengo suficientes ramas, pero vamos simplemente a marcar la estructura con la que vamos a empezar a trabajarlo. Lo primero es esta rama que está al frente, la vamos a acomodar en posición, tratando de girarla un poquito, más que todo por el acomodo de los brotes que tiene. Más que todo por eso. Obviamente el árbol va a bajar un poco su altura, lo cual pues también va a ser favorable. Vamos a tratar de bajar esta un poco acá. Y aquí sí, permítame que necesito ver lo que estoy haciendo. Porque sencillo, sencillo, pues sí, pero es más sencillo si puedo verlo. Si no, se va a hacer un poco más complicado. Necesito ver lo que estoy haciendo. Este de aquí lo vamos a bajar un poco no, bastante, vamos a bajarlo. Ahí. Y con esto vamos acomodando el resto del ápice. Aquí atrás también. Voy a ponerla simplemente en posición para luego acomodarlas bien. Ahí. Y esta un poco más abajo, un poco más arriba. Esta la vamos a cerrar un poquito. Esta la vamos a bajar un poquito más también. Recortamos esto que quedó para arriba. Ajá. Me queda un pequeño tenjín aquí, pero probablemente se lo voy a recortar. Y me queda una última ramita, que es la que me voy a traer hacia acá, con la que voy a llenar este espacio de acá. Muy bien. Así de sencillo, así de fácil. ¿Ok? Ya con eso tengo marcado cómo quiero que se vea el ápice. Obviamente no es un ápice definido, es una estructura con la cual yo voy a empezar a trabajar un ápice. ¿Qué voy a hacer ahorita? Entonces voy a recortar un poco las ramas, limpiar
y quitar longitudes para que el árbol ahora sí se vea con el peso y con el tamaño que yo quiero que tenga. Eso me va a ayudar a mejorar mucho la estética del árbol. Quiero mayor peso de follaje hacia el lado de la rama principal, por lo tanto me permite eso recortar un poco más de follaje en la parte contraria, o sea, en esta área de acá, para que se vea mejor. Ahí. Súper bien. Ya se acentúa mucho más el movimiento. Voy a recortar un poquito más lo que es el ápice y retroceder la brotación. Quiero que tenga, como dije, más peso a este lado. Eso ayuda muchísimo, no tienen idea lo que ayuda a poder definir mejor el peso de un árbol de un lado hacia el otro, poderlo nivelar o hacerlo más dinámico hacia un lado que hacia el otro. Eso ayuda mucho. Vamos a recortar esto acá. Esto ahí. Y empezamos a quitar hojillas, a refinar un poco, quitar algunos brotes que están ahí saliendo equivocados o que por el movimiento de las ramas pues quedaron yendo hacia abajo. Muy bien. Y esta ramita si la vamos a dejar que desarrolle bien. Y ahí tenemos aproximadamente el trabajo de hoy. Como les digo, es una primera estructura, es un primer acomodo, pero ya más o menos se puede entender hacia dónde van a ir los brotes. Quedaron hojas viendo hacia abajo, pero con la nueva brotación ellas van a salir acomodadas y se va a ver mucho mejor. Y vea que ya el movimiento se nota mucho más. Al haberle quitado más peso acá y haber acomodado mayor peso acá, el árbol se siente ya con el movimiento adecuado. La última cosa que voy a hacer con este árbol es cambiarle esta bendita maceta, porque cada vez que la muevo se le cae un montón de sustrato. Entonces voy a hacer un cambio de maceta, no voy a hacer un trasplante. Lo que voy a hacer es simplemente sacar la maceta esta y volver el árbol en una maceta diferente de cerámica, de unas dimensiones iguales de momento, para que el árbol esté más estable y no se me mueva como se está haciendo en este momento, para evitar que el viento me lo vaya a botar. Entonces voy a hacer el cambio de maceta y ya les muestro cómo quedó. Bueno, ahora sí, ya tengo el resultado final. Ya lo pasé de maceta, le puse esta maceta de cerámica de un color bastante bonito, es como un celeste que le combina bastante porque la flor del Campeche o del Brasil, como le decimos acá, es color amarillo. La brotación viene siendo como un rojizo anaranjado y bueno, le combina perfecto. Y como usted puede ver, ya está la estructura del Literati, se ve mucho mejor definida lo que es el movimiento en la línea de tronco. Me falta resaltar estas venas que con el tiempo y con el crecimiento del árbol, esas venas se van engrosando un poco más. Esta hendidura se va a ir notando cada vez más y va a ser más sencillo luego descortezar un poco para que la vena ensanche todavía más y poder ver esa parte y aumentar todavía el movimiento. No quiero hacerlo ahorita porque como lo pasé de maceta, que repito, no fue un trasplante, simplemente lo saqué. La maceta era prácticamente del mismo tamaño que por aquí la tengo, que era esta maceta. El árbol estaba plantado prácticamente al mismo nivel y simplemente lo saqué, lo metí, más bien esta es un poquito más ancha,
lo rellené con un poco más de sustrato y asunto concluido, no se tocó raíces, no se cortó nada, entonces el árbol prácticamente ni se da cuenta, por decirlo de alguna manera. Lo que quiero simplemente es mantenerlo, se quitó bastante follaje, entonces el árbol está súper nivelado. Hay luego que trabajar este tenjín, probablemente o cortarlo o tallarlo para que de alguna forma poderlo conectar con los sharis que se le van a hacer a la corteza apenas el árbol se recupere. Pero de momento ya está la estructura principal, una rama principal bastante bonita, una rama secundaria más alta, ramas traseras, ramas frontales, complementarias y un ápice. ¿Qué es la idea ahora? Desarrollar la rama esta, que en la principal, que no se cortó para nada, dejar que engruese, irla ramificando, lo mismo con ellos, pero ocupo que esta rama sea un poco más fuerte, más gruesa que las demás. Por eso esto vamos a mantenerlo un poco más pinzado y esta se va a dejar crecer libre por un tiempo hasta que duplique su longitud y por ende su grosor para ir nivelando la estructura y hacerlo bien proporcionado. Pero de momento estoy súper satisfecho con la primera intervención, con la primera estructura que se le dio al arbolito. Como les digo, dejarlo descansar, dejarlo que repose, que se recupere, que vuelva a brotar y poco a poco vamos a irle sacando más provecho a este hermoso campeche que empezamos ya un proyecto Literati. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y recuerde que ahora puede seguirme en TikTok como @JonathanSeguraSolís. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.